Quiero compartir con ustedes entonces ahora el primer tema de Apocalipsis 14. Obviamente, hermanos, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 14, se destacan dos grandes temas. El primer tema que se destaca es la visión de los 144.000. Y el segundo tema que se destaca es el mensaje de los tres ángeles. Vamos a notar que además de los 144.000 hay una gran muchedumbre. El apóstol Juan ve una gran muchedumbre de los salvados. Hay dos líneas de pensamiento en cuanto a este asunto de los 144.000. Y desde ya les voy anticipando algo que es muy común, es que ni siquiera nosotros como iglesia, en algunos temas, tenemos totalmente claro el significado. O sea, hay cosas que están muy claras. Pero en algunos pocos temas, especialmente en profecía, en algunos pocos temas, la Iglesia entiende que puede haber dos o tres posibles explicaciones, ¿sí? Y bueno, hasta que Dios no nos dé más luz, ¿sí? No nos pueda revelar más, no nos dé más información, nosotros trabajamos con esas dos o tres posturas. Por una cuestión de tiempo, yo hoy voy a presentar lo que a mí me parece, o sea, la interpretación que a mí me parece la más acertada en cuanto a quiénes son los 144.000 y la gran multitud. Pero sepan que no es la única, ¿sí? Pero yo por una cuestión de tiempo voy a avanzar así. En segundo lugar, y ya con esto arranco, es que como para mí las profecías son una especie de ciencias exactas, ¿no? 2 más 2, 4. Entonces yo lo que voy a hacer es ir leyendo el apunte, podríamos decir así, leyendo el estudio que preparé, y lo mismo que yo leo desde acá, ustedes lo van a poder leer en la pantalla. Si hubiese alguna duda, podemos ir respondiendo, y si no, lo vemos también al final. Pero creo que vamos a andar bien en el sentido de que he tratado de ser lo más claro posible a la hora de poner de colocar la información. Bien, ¿quiénes son los 144.000? Hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta y arranco con la conclusión. Mira, esto es terrible, ¿no? Yo arranco diciéndoles quiénes son y después les voy a ir demostrando bíblicamente por qué creo esto, ¿no? O por qué creemos esto como iglesia. Los 144.000 son los santos que esperarán vivos a Cristo en su segunda venida. ¿Se entiende? Hay personas que van a esperar con vida, que no conocerán la muerte, esperarán a Cristo con vida. Esto lo dice 1 Corintios 15, 2 Tesalonicenses 4. Bueno, los 144.000 son esas personas que esperarán a Cristo con vida. En la descripción de los terribles acontecimientos que preceden que vienen antes de la segunda venida de Cristo, que están descritos en los 7 sellos de Apocalipsis, de Apocalipsis 6, no se ha dado indicación de que alguno pueda sobrevivir. Por eso se hace la dramática pregunta en Apocalipsis 6, 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es decir, en el momento en que las plagas sean derramadas, pero antes de las plagas, en el momento también, incluso en los difíciles momentos de persecución que se verán antes de la venida de Cristo, Apocalipsis 6, 17, después de describir todos esos eventos que serán terribles, hace una pregunta y dice, ¿quién podrá estar vivo? ¿Quién podrá resistir todo esto? Y entonces ahí, el capítulo 7 está para contestar esa pregunta. Porque justamente Apocalipsis 6, 17 termina con esa pregunta, nos deja expectantes ahí, y el capítulo 7 interrumpe la secuencia de los sellos con el propósito de dar una respuesta a esta pregunta. Aquí aparecen los 144.000 que han sido sellados, ¿para qué? Para sostenerse en pie en medio de los terribles acontecimientos descritos en el capítulo 6. Estos, dice Apocalipsis 7.2, tienen el sello del Dios vivo y son protegidos en un tiempo de destrucción universal. Así es que estos 144.000
pueden resistir los eventos finales con vida porque tienen el sello del Dios vivo. Y enseguida vamos a ver, mañana vamos a ver el sello de Dios y el sellamiento, y vamos a ver que tiene más de una función, pero una de estas funciones es esa, es capacitar a los hijos de Dios a resistir los últimos momentos de la historia de la humanidad. A ver. ¿Cuál es el carácter de los 144.000? Ese es uno de los puntos que vamos a tratar ahora, uno de 3 puntos. Miren, Apocalipsis 14:1 dice: Después miré, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000. La palabra clave aquí es el monte Sión. Es decir, la escena dice que los 144.000 estaban junto al Cordero en el monte Sión. En otras palabras, estos 144.000 tenían un carácter tal que podían estar frente a Dios en su monte santo sin perder ¿qué? La vida. ¿Sí? Entonces es importante que sepamos cuál es el carácter o cuál será el carácter de estos 144.000. Increíblemente, Apocalipsis no describe el carácter de los 144.000. Pero encontramos en el Salmo 15 que este salmo nos cuenta cuál será el carácter de aquellos que estén en el monte Sión con Dios. Así que el Salmo 15 nos cuenta cuál será el carácter de aquellos que van a estar de pie en el monte Sión con Dios. Y el Salmo dice lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Qué es el monte santo? El monte Sión. Y acá en el versículo 2 empieza a describir: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra el vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Los 144.000 entonces están sobre el monte Sión, y el Salmo 15 describe los que están capacitados para estar en el monte santo, que no es otra cosa que el monte de Sión. Así que en este salmo encontramos el carácter de los 144.000. Créanme que uno no llegará a tener este carácter con fortaleza propia, ¿no? O sea, nosotros somos incapaces de llegar a tener este carácter. Este carácter lo va forjando el Señor en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y si hay un pasaje en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, que describe cuál será el carácter de los hijos de Dios, es Gálatas 5, 22 al 24, cuando describe el fruto del Espíritu, ¿no? Dice que el fruto es uno solo, pero que tiene varias virtudes. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza o dominio propio, ¿verdad? Bueno, esas son las virtudes del carácter de Cristo, que son las virtudes que el Espíritu Santo quiere darnos. Así es que si vos no tenés esas virtudes o yo no tengo estas virtudes, hay que arrodillarse, hermanos. Hay que arrodillarse, hay que pedir. Si pedimos es porque nos importa, si no pedimos es porque no nos importa, es así. Bien, vamos a ver algunas características de los 144.000. Primero, tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Quien dirige tus pensamientos, dirige todo tu ser. La idea de la frente tiene que ver con la mente, ¿verdad? Dice, ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Romanos 8, 2 y 3. Fíjense acá en Romanos 8, Dios nos dice que nosotros no tenemos la capacidad de controlar lo que pensamos
Y obviamente, si no controlamos lo que pensamos, tampoco controlamos nuestras acciones, porque nuestras acciones son fruto de nuestros pensamientos. Pero que si se lo permitimos, el Espíritu Santo puede darnos la capacidad, ¿sí?, de controlar nuestros pensamientos y dirigir nuestras acciones. No es una tarea humanamente posible sin el Espíritu Santo. Así que tener el nombre del Padre escrito en nuestras frentes, de alguna manera, representa que le hemos dado a Dios el control para que Él dirija nuestros pensamientos. Bueno, esto ya lo dije. Segunda característica. Dice que entonan el cántico de Moisés y del Cordero. Según el capítulo 14 de Apocalipsis, los 144.000 entonan el cántico de Moisés y del Cordero. Lo hacen ¿por qué? Porque la liberación de Israel en los días de Moisés es paralela, en cierto sentido, a la liberación final del pueblo de Dios en el tiempo del fin. La vivencia es la misma, por eso se canta el mismo canto de victoria. O sea, ese momento en donde son encerrados y tienen el mar adelante y las montañas y el faraón atrás, eso tiene mucha similitud con los momentos que viviremos al final de la historia. Y por eso que el canto de victoria de Moisés, al ser librado por Dios de esa situación, es similar al canto que cantaremos nosotros cuando seamos librados de una situación similar en el tiempo del fin. 3. Tienen el sello de Dios. Es decir, se trata del sello escatológico o final de Dios. Y mañana voy a explayarme un poco más en este tema, porque no hay más de un sello, pero el sello tiene, de alguna manera, funciones diferentes en base al momento que vivimos. Pero por ahora dejémoslos así. Tienen el sello de Dios. Se trata del sello escatológico o final de Dios. Es importante aclarar esto porque en Efesios 1, 13 al 14 dice que el sello es el Espíritu Santo. Y en Éxodo 31, 17 dice que el sábado es la señal. Con esto les dejo así picando porque este tema lo voy a desarrollar mañana. La Iglesia ha ido puliendo ciertos conceptos y es interesante, cuando yo entré a la Iglesia hace más de 20 años atrás, 20 largos, ya no quiero ni sacar la cuenta, debe ser ya como 30, había un fuerte énfasis en el sábado como sello de Dios. Y ahora, si bien el sábado tiene que ver con el sello de Dios, digamos, el concepto se ha ido trabajando, se ha ido descubriendo y ahora es un poquito diferente. Pero mañana vamos a ver de ese tema. Cuarta característica, dice que fueron redimidos de la tierra. Fueron pecadores, pero ganaron la victoria sobre el pecado por medio de la sangre de Cristo, como dice Apocalipsis 12, 11. O sea, son pecadores redimidos. Quinta característica, dice que son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Ustedes saben que en la Escritura a menudo se usa la figura de una mujer para representar a la iglesia. Una mujer pura simboliza la iglesia verdadera, como dice en Apocalipsis 12, pero una mujer inmoral simboliza a la iglesia apóstata o la iglesia que ha abandonado los caminos de Dios. En Apocalipsis 17, del 1 al 5, las iglesias apóstatas son simbolizadas con una mujer impura, incluso como una prostituta, ¿verdad? Y tiene hijas, y no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un conjunto de iglesias. El profeta se refiere sin duda a estas iglesias cuando menciona los versículos de este capítulo. Los santos son llamados vírgenes porque se han mantenido apartados de Babilonia o porque ya no tienen nada que ver con ella, como dice Apocalipsis 18:4 en el llamado de salir de ella, pueblo mío. Entonces, recuerden que en la Biblia la relación que nosotros tenemos con Dios es una relación, Dios la compara con una relación matrimonial. Y encontramos algunos pasajes del Antiguo Testamento en donde cuando el pueblo de Dios era infiel a Dios, Dios le dice, tú has adulterado. Mi pueblo es como una mujer, dice, adúltera. Mi pueblo ha adulterado, porque va tras los Baales y me ha dejado. Bueno, de alguna manera, Babilonia,
que no es una iglesia, sino que es un conjunto de iglesias, representan a esas iglesias que de alguna manera han transado, han hecho negocios, ¿sí?, con el gobierno o con la sociedad misma, poniendo de lado a Dios y el énfasis, o sea, por buscar su bienestar, han dejado de ser fieles a Dios. Tendríamos que hablar un día de Babilonia, aunque algo vamos a hablar, especialmente el mensaje del segundo ángel. Sexta característica: siguen al Cordero por donde quiera que va. Como Enoc, que caminó con Dios, así los fieles seguirán a Jesús a donde quiera que Él fue. Si Jesús va al Getsemaní, los 144.000, ahí van. Si a la corte del gobierno civil, representada por Pilato, allí estarán también los 144.000. Siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Séptima característica: son primicias para Dios y el Cordero. La palabra primicias se refiere aquí no a los primeros, sino no a los primeros en orden de llegada, sino a los primeros en calidad. No son primicias en tiempo, es decir, los primeros en llegar, sino en calidad. Fíjense, nosotros tenemos alguna expresión también cuando decimos esto es de primera. ¿Qué quiere decir? Que es de la mejor calidad. En ese sentido, la idea de primicias, ¿no?, que es cuando se refieren a 144.000. Son de la mayor calidad, ¿por qué? Por el carácter, porque tienen el carácter de Cristo. Octava característica: no hay engaños en sus bocas, no dicen mentiras. La palabra engaño viene de la palabra pseudos, de la palabra griega pseudos, y esta palabra abarca todo tipo de engaños, toda manera, toda forma de engañar. Si no hay engaño en su boca, tampoco lo hay en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Novena característica: son sin mancha delante del trono de Dios. Es la misma palabra que se usa en Efesios 5:27 para describir a la iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Es decir, su justicia es perfecta, no porque tengan justicia en sí mismos, sino porque han aceptado la justicia de Cristo. Recuerden que la Biblia ilustra el concepto de ser justos e injustos con la vestimenta. En Isaías 64:6 dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia. Y por otro lado dice que el manto de Dios nos ofrece, en contraste, nos ofrece el manto de justicia de Cristo, que el manto de justicia de Cristo es sin arruga ni mancha. Entonces, como los 144.000 han aceptado el manto de justicia de Cristo, se los presenta así, sin ningún tipo de arruga ni mancha delante de Dios. Y esto es significativo, hermano. Hoy tenemos planchas. Es más fácil planchar, ¿no? ¿Cómo mantenías algo blanco, impecable, sin arrugas y sin mancha en tiempos bíblicos? O sea, en aquel tiempo esto cobra una dimensión superior. Décima característica: han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Todo esto lo vamos a ver en los mensajes de los tres ángeles esta semana, especialmente el concepto de la imagen de la bestia, que es un concepto que se habla poco y tiene un protagonismo muy importante en el tiempo del fin. Repito, han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre. Vencerán a través de Cristo a estos poderes que gobernarán al final de la historia del mundo. Estos 144.000 vencerán a la bestia y a todos los poderes que se opongan de parte de Dios, que se opongan a Dios. Bien, avanzamos con el tercer punto que quería mencionar con ustedes, y es la idea de si el número es literal o simbólico. Aunque la gran mayoría entiende que esto es simbólico, créanme que todavía hay personas que creen que esto es literal. Esto es literal. En el distrito anterior, no hace mucho que dejamos, había un hermano de iglesia que él decía que los 144.000 de alguna manera eran personas de descendencia judía.
porque ustedes saben que el Apocalipsis 14 dice que los 144.000 son 12.000 de cada tribu de Israel. Entonces dice que él decía que los 144.000, de alguna manera, todos iban a tener sangre judía. Y nosotros ¿y cómo? Y sí, dice, porque yo, dice, he descubierto que tengo un pariente en Estados Unidos, dice. ¿Y cómo llegué a tener un pariente en Estados Unidos? No sé, pero así como yo llegué a tener un pariente en Estados Unidos, los 144.000 pueden tener sangre judía. Y con eso, y era bastante insistente con ese asunto. ¿Literal o simbólico el número? Primer argumento, yo creo que es simbólico. Primer argumento, la palabra hebrea 1000, cuando hablamos de 144.000, porque vienen de 12.000 de cada tribu, la palabra hebrea 1000 es elef, no siempre se traduce por 1000. En varios lugares del Antiguo Testamento se traduce la palabra como familia o tribu. Por ejemplo, en Miqueas 5.2, 1 Samuel 10.19, 1 Samuel 23.20, entre otros textos. Segundo argumento, la frase oí el número de Apocalipsis 7.4 se repite en Apocalipsis 9.16. En ambos casos, la frase se relaciona con un número. En Apocalipsis 9.16 se menciona 200 millones de jinetes. ¿Será que el número de jinetes se compone de esa cifra ni uno más ni uno menos? ¿Será que los 200 millones también son un número literal? Es claro que ambos textos, tanto los 144.000 como los 200 millones, son simbólicos. En Apocalipsis 9, los 200 millones de jinetes de la sexta trompeta representa a la vasta hueste de impíos. Y el número que contrasta con el número de 144.000, que representa a un pequeño número de fieles. Recuerden que en la Biblia, Cristo llama a su pueblo manada pequeña. Manada pequeña. Si estos números parecen parece mostrarnos ese contraste. Es decir, la guerra de Armagedón, o en la guerra de Armagedón, la mayoría de las personas serán enemigas del pueblo de Dios. Simbólicamente, 200 millones. En contraste con la minoría, que serán los hijos de Dios. Simbólicamente, 144.000. Eso es lo que estos números simbólicos nos enseñan. Tercer argumento. Aunque los 144.000 parecen provenir de las 12 tribus de Israel, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, se presenta al pueblo de Israel como un pueblo espiritual. Es decir, el Nuevo Testamento, ahora vamos a ver los textos, habla de Israel, pero ya no habla del Israel espiritual, sino que habla de un Israel, ya no habla de un Israel literal, hijos de Abraham o descendientes de Abraham, sino que el Nuevo Testamento habla de un Israel espiritual. Romanos 2, 28 y 29 dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, es decir, el que está convertido. Y la circuncisión es la del corazón, no la del prepucio. Repito, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. En conclusión, ya que el Nuevo Testamento presenta que Israel es espiritual y no literal, el número 144.000 tampoco puede ser literal, sino que creemos que es simbólico. ¿Va quedando claro, hermanos? ¿Sí? Si alguno tiene sueño. No. Bueno, gracias. Vamos ahora con este tema que para mí fue un gran descubrimiento. Yo entré a la iglesia y me enseñaron que los 144.000 eran los que iban a esperar vivos a Cristo y que la gran muchedumbre eran los redimidos que resucitan. O sea, la gran muchedumbre eran los que murieron en Cristo y que resucitan cuando Cristo viene. ¿Sí? Y eso lo creí durante añares, hasta que me encontré con algunas incoherencias o aparentes incoherencias y fíjense
a lo que hemos llegado. Los 144.000 y la gran muchedumbre, ¿son el mismo grupo, sí o no? Y yo voy a presentar una postura, aunque, como dije al principio, no es la única, pero para mí me parece la más coherente. Básicamente intentaremos comprobar que los 144.000 y la gran muchedumbre son el mismo grupo. Repito, sí son el mismo grupo, pero en circunstancias o periodos distintos. Y presten atención, por favor. Si hay que, tengo que repetir, me avisan, lo repito. Primer argumento. ¿Cómo es posible que sean el mismo grupo? Podemos entender que son el mismo grupo cuando entendemos que Juan a menudo expresa en lenguaje aparentemente contrastante lo que ve y lo que oye. Repito, Juan a veces expresa en lenguaje contrastante lo que ve y lo que oye. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. En Apocalipsis 1:11 dice que él escucha que debe escribir a las 7 iglesias. Pero en el versículo 11 ve a las 7 iglesias. Pero las ve representadas por 7 candeleros. Iglesias y candeleros son imágenes contrastantes. ¿Van entendiendo? Él escucha una cosa y cuando ve otra. Son lo mismo, pero las imágenes son contrastantes, son diferentes, aunque representan lo mismo. Segundo argumento. En Apocalipsis 5, oye a uno de los ancianos que dijo que el león de la tribu de Judá era digno de romper los sellos y abrir el libro. Pero luego Juan ve, ¿qué ve? Un cordero como inmolado que había vencido y era digno de romper los sellos. El cordero representa el reino de gloria, el reino de la gracia, y el león en esta etapa hace justicia retribuyendo a cada uno conforme a sus obras y da comienzo al reino de gloria. Recuerden que Cristo, cuando venga en su segunda venida, viene como cordero o como león. Como león. ¿Cuándo vino como cordero? En su primera venida. Por eso fue inmolado, por eso fue degollado, ¿verdad? Pero ahora viene como león, ¿a qué? A hacer justicia. Entonces, repito. El león y el cordero representan a la misma persona, pero en diferentes circunstancias. Dos símbolos contrastantes que representan a la misma persona en circunstancias diferentes. Con los 144.000 y la gran muchedumbre pasa algo similar. En Apocalipsis 7, que se habla también de los 144.000, el énfasis está en el sellamiento de protección de los 144.000 para que resistan la gran tribulación. Pero en Apocalipsis 7, del 9 al 17, son los 144.000 que ya han salido victoriosos de la gran tribulación, pero ahora son llamados la gran muchedumbre. Es el mismo grupo que vive dos circunstancias diferentes. La primera vez que se los menciona son los que se van a ser sellados para resistir la gran tribulación, y la segunda vez que se los menciona son los que salieron victoriosos de la gran tribulación, pero ahora ya no se los llama 144.000, sino que se los llama la gran muchedumbre. Debemos notar que Apocalipsis 7 es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Los sellos relatan la historia de la iglesia desde tiempos apostólicos hasta el fin de la historia. Quiere decir entonces que el sexto y séptimo sello son eventos que se están realizando al final de la historia. Y a ver, para no marearlos y para ubicarlos, nosotros estamos viviendo ¿en qué sello? En el sexto sello. Estamos viviendo en el sexto sello. Voy a hablar un poquito más de esto en los temas que siguen, especialmente el sexto sello. ¿Sí? Estamos viviendo en el sexto sello. O sea, con esto les quiero decir que nosotros estamos ¿a cuánto de la venida de Cristo? Porque vamos a ver en los temas de esta semana que el sexto sello tiene 2 etapas. ¿Sí? Nosotros estamos viviendo la primera etapa y nos falta vivir la segunda etapa, porque el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Entonces, el sexto sello tiene 2 etapas. La primera tiene una pausa y la segunda.
¿Por qué hay una pausa? Porque en la pausa pasa algo muy importante, pero vengan para que se enteren qué pasa. Estamos viendo en el sexto sello, ¿sí? Estamos viendo en el sexto sello. Entonces, siguiendo con la idea, el pueblo de Dios tiene que haber sido sellado entre el comienzo y la terminación del sexto sello. ¿Quiénes fueron sellados entre el comienzo y la terminación del sexto sello? Los 144.000, entre el comienzo y la terminación del sexto sello, porque el sellamiento se realiza entre el sexto y el séptimo. Por esta razón, la gran muchedumbre no puede ser los redimidos de todas las épocas, porque estos son resucitados ¿cuándo? En el séptimo sello, con la venida de Cristo. Además, el texto dice que la gran muchedumbre pasó ¿por dónde? Por la gran tribulación. Repito por si a alguno le quedó. Apocalipsis 7 y 14 nos menciona que los 144.000 serán sellados durante el sexto sello para resistir la gran tribulación. ¿Sí? Y se nos dice que la gran muchedumbre pasó por la gran tribulación. Entonces la gran muchedumbre no pueden ser los redimidos, porque los redimidos ¿cuándo resucitan? En el séptimo sello. Y acá dice que la gran muchedumbre pasó por la gran tribulación que sucedió ¿cuándo? En el sexto. Entonces la gran muchedumbre no pueden ser los redimidos, porque esos resucitan en el séptimo sello. Entonces la gran muchedumbre tiene que ser los 144.000, mencionados de otra manera, y viviendo etapas diferentes. Cuando se los menciona, a los que van a esperar con vida a Jesús, antes de la gran tribulación, se los menciona como los 144.000 que van a ser sellados. Y cuando se los menciona después de la gran tribulación, ¿cómo se los menciona? Con el nombre de la gran muchedumbre. Miren este cuadro comparativo, ¿sí? Cada declaración de los 144.000 en el capítulo 7:14 tiene una contraparte en el versículo 7:9 con la gran muchedumbre. Fíjense. Punto número 1. Dice, oí en Apocalipsis 7:4. Y en Apocalipsis 7:9 que habla de la gran muchedumbre. A ver, vamos a estar acá. Acá, de los 144.000 dice, oí. De la gran muchedumbre dice, miré. El número que nadie podía contar. Los 144.000, una gran muchedumbre. De los hijos de Israel, de toda nación. Pero acá el Israel es literal o espiritual. Y si es espiritual, ¿de dónde es? De toda nación. ¿Se entiende, no? De toda tribu, de toda nación y lengua. Estaban sellados, estaban vestidos de vestiduras blancas. Cuando vos estás sellado, quiere decir que recibiste ¿qué vestidura? ¿Y cómo son las vestiduras de Cristo? Blancas, puras y blancas. ¿Se dan cuenta la similitud? Y en 7:4 se habla de los 144.000 y en 7:9 de la gran muchedumbre. Obviamente son el mismo grupo, además de todos los otros argumentos que dimos. Tercer argumento. La gran muchedumbre y los 144.000 estarán con vida durante las plagas. Las plagas comienzan cuando se cierra el tiempo de gracia. ¿Cómo sabemos que el tiempo de gracia se cierra con las plagas? Porque las plagas son, dice el texto bíblico, sin mezcla de misericordia. O sea, mientras hay misericordia, el tiempo de gracia está abierto. Cuando las plagas se dan sin mezcla de misericordia, es señal, esta y otras evidencias más, por supuesto, es señal de que ya el tiempo de gracia se ha cerrado. Apocalipsis 7:16 deja claro que la gran muchedumbre estará viva durante la tercera y cuarta plaga. Sabemos esto porque la tercera plaga convierte las fuentes de agua dulce en sangre y la cuarta plaga, el sol quema toda la vegetación. Esto causa hambre y sed para los hijos de Dios, pero al final de la gran tribulación Dios declara, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni calor alguno. De paso, nosotros hemos pensado durante mucho tiempo que las plagas a nosotros no nos afectarán,
Pero nosotros notamos que hasta la tercera plaga nos van a afectar, no nos van a destruir, o sea, a nosotros. Ya me estoy incluyendo los 144.000. Miren la fe que tengo, hermanos. Las plagas van a afectar a los 144.000, que son los que van a esperar vivos a Cristo, sin destruirlos. Pero a partir de la quinta plaga, ya no. Porque la quinta plaga, y estaría un día a estudiar las plagas, estaría bueno. La quinta plaga afecta directamente a la bestia y a su trono y su reino. Pero hasta la cuarta, las plagas caen sobre el mundo y obviamente los 144.000 no serán destruidos por las plagas, pero de alguna manera las sienten. Las sienten. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? No sé por qué, pero déjenme arriesgar una respuesta. Si había algún vestigio de amor por este mundo, si en los 144.000 todavía había un vestigio de amor por este mundo, las 4 primeras plagas harán que ese amor por este mundo tal como hoy lo conocemos desaparezca por completo. Desaparezca por completo. Bien, no sé si hay dudas, quiero darles espacio para poder responder alguna duda. No me puedo mover mucho de acá porque estoy frente a la cámara, pero no sé si hay alguna duda. Yo dudas no tengo, pero sí no puedo recordar todo, pero lo único que uno piensa que Dios nos tenga en cuenta para esos momentos que se lo de eso y vivimos. Dios sabe quién va a pasar por el sellamiento. Mañana vamos a hablar del sello de Dios y el sellamiento. Dios sabe. No traje las citas, ustedes las conocen, pero Elena menciona de que en su misericordia Dios permitirá que algunas personas vayan al descanso para no vivir los momentos finales que serán muy, muy, muy duros. Miren que la iglesia cristiana ha pasado por momentos duros. La profecía de los 1260 días, que va del 538 a 1798, murieron, no sé, millones. Murieron y además fueron perseguidos, expropiados, torturados, ni siquiera era una muerte rápida, quemados. Fue terrible y fue muy largo. Y sin embargo se dice que los acontecimientos finales serán peores. De alguna manera serán peores porque será global. Cuando en la profecía de los 1260 días era, digamos, el territorio de persecución básicamente era Europa, que no era poco, pero esto será, digamos, más abarcante, será global. Pero yo no quiero, porque yo sé lo que pasa cuando nosotros hablamos de estos temas. Hablamos de estos temas y voy a decirlo de manera diplomática, santo temor, a veces no tan santo, se apodera de nosotros, ¿verdad? Y vieron que mucha gente le esquiva estudiar Apocalipsis por eso, porque se mencionan cosas que van a ser duras. Pero ¿dónde tiene que estar el énfasis aquí, hermanos? ¿En las situaciones difíciles o en la presencia de Dios que hará que nosotros salgamos victoriosos de estas situaciones difíciles? La respuesta es obvia, aunque no siempre es obvia la manera. O sea, esa es la respuesta políticamente correcta, pero no necesariamente es la que elegimos. Es la que elegimos. Yo tuve una experiencia muy interesante con una situación que tenía que vivir y que yo me resistía. Yo veía que Dios me guiaba a vivir cierta situación y yo me resistía. Y como yo me resistía, no estaba bien, no andaba bien, no andaba bien. Y yo me daba cuenta, no podía dormir en la noche, no estaba bien, ¿no? Yo tengo un carácter poco dócil y cuando yo noto que predomina ese carácter poco dócil es porque no estoy cerca de Cristo, porque hay algo que impide que Cristo esté al lado mío.
Y yo me daba cuenta que no estaba bien, no estaba bien. Y tenía como varios frentes de ataque, digo, bueno, ¿será esto? ¿En dónde me estoy resistiendo? Y bueno, cuando uno ora, hermanos, Dios siempre contesta. Dios siempre contesta. Y Dios me hizo notar de que yo me estaba resistiendo en cuanto a vivir una situación que era parte de su plan que yo la viviera, y yo me resistía porque no me gustaba, no quería, porque era difícil. Y recuerdo que estaba en el auto, venía por la ruta y no estaba bien. Y en un momento, y venía orando y no estaba bien. Y entonces un pensamiento se instaló en mi mente, creo yo, fruto como respuesta a la oración. Y el pensamiento fue: déjame que yo te cuide. Déjame que yo te cuide. Anímate a vivir esto. Esto va a ser para tu bien. Yo sé que no te gusta, va a ser para tu bien. Pero no te preocupes, déjame que yo te cuide. Y pasó así, hermanos. Pasó así. Le dije a Dios: te doy permiso para que me cuides. Te doy permiso para que me cuides. La situación yo no la puedo controlar. La situación a mí me resulta desagradable. Es algo que escapa a todo lo que yo puedo. Estoy vieron como totalmente vulnerable y desamparado ante esa vivencia. Por eso le esquivaba yo. Pero acepto tu propuesta. Te doy permiso para que me cuides. Y Dios me cuidó. Y fue resolviendo cada punto, cada etapa, cada detalle. En su momento lo fue resolviendo. Y mi lucha no fue resolver la situación. Mi lucha fue mantenerme firme, confiando en el Señor. Y a veces me asaltaban pensamientos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y no está saliendo, y no funciona. Y Dios me hace acordar: déjame que te cuide. Y Dios lo fue resolviendo, y lo resolvió. Yo creo que el tiempo del fin y estos eventos finales, la gran tribulación, como se menciona aquí, vamos a estar, y esto es obvio, hermano, vamos a decir las cosas como son, sumidos en una situación que vos no vas a tener el control. ¿O sí? No vas a tener el control. Y Dios dice: déjame que te cuide. Porque a mí nada escapa a mi control. Pero ¿sabes qué? No esperes a ese momento. Hoy vos tenés la oportunidad. A vos se te presentan, no hace falta que me cuentes, pues si sos tan humano como yo, lo vas a saber. A vos se te presentan oportunidades que escapan a tu control, ¿o no? Una enfermedad, no sé, un problema familiar, económico, social, no sé. Vos sufrís igual. O sea, vos y yo sufrimos, esas situaciones las sufrimos desde ahora. Si hoy vos no aprendés a dejar eso en manos del Señor y que el Señor lo resuelva, en los eventos finales, vas a sufrir. Si hay algo que el Señor quiere enseñarnos es que no tenemos el control. ¿O no lo hace todo el tiempo? No lo hace todo el tiempo. Con cosas insignificantes. ¿Cuántos acá han sido padres? La mayoría, ¿no? Una buena parte. Tu hijo lleva 3 días sin hacer caca. Vamos a decir las cosas como son. Hacer caca es lo más fácil del mundo. ¿Quién se preocupa por él? Pero tu hijo hace 3 días que no va al baño. ¿Es sencillo? Es algo sencillo. ¿Cómo te pones? Y no estamos hablando de un cáncer cerebral. No estamos hablando de que se cayó del techo. Sencillamente hace 3 días que no va al baño.
hasta en las cosas más sencillas, Dios te dice, no tenés el control. Dámelo a mí, déjame que te cuide. Les aseguro que es una experiencia única. Lamentablemente, a veces la experimentamos, pero no somos perseverantes. No somos perseverantes y cuando vemos que la cosa está en paz, volvemos a tomar el control, ¿no?, de nuestra vida y Dios pasa el asiento del acompañante, ¿no? Hasta que nos topamos con otra situación en donde nos damos cuenta que somos vulnerables, que no podemos, y ahí nos acordamos que Dios se había ofrecido a cuidarnos otra vez. Imaginen vivir de manera constante permitiendo que Dios nos cuide. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Saben por qué hoy el cristianismo no tiene demasiada diferencia con los no cristianos? ¿O los cristianos practicantes con los cristianos no practicantes? ¿Saben por qué no hay demasiada diferencia? Por eso. ¿Por qué estamos tan estresados como ellos? Y lo digo por experiencia, ¿no? O sea, yo no tengo que citar a nadie. Porque no dejamos que Dios nos cuide. No dejamos, hay 1000 promesas. Dios dice que nos va a cuidar. Y no dejamos que Dios nos cuide. Y viviríamos más tranquilos. Viviríamos más tranquilos. Dios los bendiga, buen descanso y mañana avanzaremos con el sello de Dios y el sellamiento. Que el Señor esté con ustedes.